Hola a todos, me llamo Carlos Plata y vengo a hablaros sobre qué es un infarto. Bien, el infarto agudo de miocardio es la muerte celular del tejido cardíaco, provocado por la obstrucción total o parcial de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al propio corazón, ¿de acuerdo? En nuestro país se dan unos 50.000 casos al año, por lo tanto es una patología de la que hemos oído hablar más de una vez, ¿verdad? Aquí tengo un esquema del corazón, vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico, ¿vale? La sangre desoxigenada, cargada de CO2, viene de todo el cuerpo, viene a parar a la vena cava superior y la vena cava inferior, que van a pasar, desde ahí va a pasar a la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide pasará al ventrículo derecho, que va a enviar toda esta sangre a través de la válvula pulmonar por las arterias pulmonares a los pulmones. Desde ahí la sangre se va a oxigenar, es decir, se va a cargar de oxígeno y volverá a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Irá a parar a la aurícula izquierda y desde ahí pasará al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Desde este ventrículo izquierdo la sangre saldrá a través de la válvula aórtica hacia la aorta, que distribuirá la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Y es aquí, en la aorta, donde encontraremos estas arterias coronarias, como podéis ver en la foto. Bien, como hemos dicho, el infarto agudo de miocardio se produce por un estrechamiento de estas arterias coronarias, quizá provocado por un coágulo o el acúmulo de grasa o colesterol en estas arterias que provoca una placa conocida como aterosclerosis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta obstrucción hace que el oxígeno, no pueda llegar al músculo cardíaco, el miocardio. Por lo tanto, al cabo de unos minutos el miocardio se va a empezar a paralizar, lo podríamos decir de una forma llana como por falta de gasolina, ¿de acuerdo? No va a tener el oxígeno suficiente para poder trabajar y esto va a hacer que ciertas zonas, ciertas células empiecen a morir paulatinamente, ¿de acuerdo? Debido a esta falta de oxígeno. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un infarto de miocardio? Pues bien, la edad, ser mayor de 65 años, tener problemas cardiovasculares como hipertensión arterial, colesterol elevado, colesterol malo, como veis aquí, ¿de acuerdo? La diabetes, obesidad, el abuso del tabaquismo, tener una vida muy sedentaria o otros problemas cardíacos previos. Aquí os he puesto una foto de un tipo que perfectamente podría ser candidato a tener un infarto de miocardio, ¿de acuerdo? Con sus hamburguesas y, bueno, sentado todo el día viendo la tele. Bien, ¿y cuáles son los síntomas del infarto de miocardio? Pues la persona experimenta un dolor muy, muy, muy intenso que describen como si alguien se sentase en su pecho, sobre la parte izquierda de su pecho o la zona esternal, ¿de acuerdo? La zona central donde se sitúa el esternón. Bien, este dolor tan intenso se distribuye o irradia hacia la mandíbula, hacia el cuello, el brazo izquierdo o la espalda, ¿de acuerdo? Esa zona del hombro. También experimentan una dificultad para respirar que es súbita, a diferencia de, por ejemplo, la disnea que experimenta un paciente crónico de una enfermedad cardiorrespiratoria. También pueden presentar mareos, pérdida de conocimiento y sudores fríos. Y es muy importante que la única manera de confirmar el infarto es mediante la realización de un electrocardiograma, como el que veis aquí, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué hacemos ante un infarto? ¿Qué hacemos ante la sospecha de un infarto? Pues lo primero, contactamos emergencias, contactamos al personal médico más cercano, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que se confirme ese infarto, como he dicho antes, mediante un electrocardiograma lo antes posible. Por lo tanto, necesitamos confirmarlo, hacer un traslado al hospital más cercano y a partir de ahí realizar un cateterismo cardíaco urgente como el que veis en la imagen, ¿de acuerdo? Mediante el cateterismo lo que van a intentar es abrir o liberar esa arteria que está obstruida para que el riego sanguíneo pueda volver
a llegar a irrigar esa zona cardíaca que está muriendo, ¿de acuerdo? El tiempo es un factor clave. A mayor tiempo sin tratamiento, mayor muerte celular y, por lo tanto, menor recuperación futura. Por lo tanto, como se suele decir, el tiempo es oro en este caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos pongamos nerviosos. Podemos prevenir un infarto, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues muy fácil, portándonos bien, ¿de acuerdo? Teniendo una dieta equilibrada en la que vamos a evitar los azúcares, vamos a evitar las sales, las grasas saturadas, ¿de acuerdo? Todas estas hamburguesas, pizzas, chucherías, etcétera, 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 bollería industrial. Debemos evitar las frituras, los precocinados y consumir muchas más frutas, verduras y legumbres, ¿de acuerdo? Y realizar ejercicio físico, ser activos. Realizar ejercicio físico no significa machacarnos en el gimnasio 6 días por semana, sino realizar unos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Por ejemplo, eso equivaldría a hacer unos 30 minutos diarios de actividad física, como podría ser salir a dar un paseo a un ritmo un poquito más acelerado. Obviamente, si somos jóvenes y podemos permitirnos hacer más deporte, mejor que mejor, pero la edad no es una excusa para no hacer actividad física, ¿de acuerdo? Con un paseo cada 5 días a la semana, por ejemplo, ya estaríamos haciendo mucho para evitar este infarto, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las consecuencias de un infarto de miocardio? Pues bueno, dependerá de cuánta cantidad de músculo cardíaco haya muerto. Por lo tanto, cuanto antes actuemos, mucho mejor, ¿de acuerdo? Una de las consecuencias puede ser la insuficiencia cardíaca, que es el mal funcionamiento del corazón, que trae consigo un montón de consecuencias negativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una consecuencia que no queremos, realmente no nos interesaría. Las arritmias ventriculares, que es esta irregularidad a la hora de contraerse del corazón debido a que hay zonas que ya no están funcionando como deberían por la muerte celular, ¿de acuerdo? Los bloqueos cardíacos, que es la reducción de la velocidad a la que llega la señal eléctrica del corazón que provoca las arritmias de las que os acabo de hablar. O podríamos tener una angina inestable, que vendría a ser, podríamos poner un ejemplo de un infarto pasajero, es decir, tenemos la sintomatología de un infarto en menor medida y es pasajero. Solo ocurre, por ejemplo, cuando realizamos un esfuerzo que necesite de más trabajo cardíaco. Por ejemplo, si estamos subiendo escaleras, estamos corriendo para coger el autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se provoca está provocado por una reducción del flujo sanguíneo al corazón, porque sigue habiendo cierto porcentaje, de aterosclerosis, ¿vale? De placas de grasa que están ocluyendo estas arterias coronarias. Por lo tanto, esto es un infarto de miocardio. Si alguna vez veis uno, no se os va a olvidar nunca, os lo puedo asegurar, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado más o menos claro. Si tenéis cualquier duda, nos escribís un comentario, os contestaremos lo antes posible y, por supuesto, siempre que necesitéis algo, aquí nos encontraréis en Fisioterapia Online. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.